retornando. Entonces decíamos que estamos en apartamentos arbitrarios, tal vez un poco ejemplificando las situaciones. Ustedes que ya han ido viendo diferentes precedentes específicos, ahorita aplicando el precedente constitucional establecido en la sentencia 17 quebrado 2019 S2 vinculado a la prohibición de, de emitir requerimientos de sobreseimiento fundados en la inactividad de la víctima, ¿no? Entonces, ese es un precedente constitucional que evidentemente es un precedente de carácter sustantivo. Ahora, será un apartamiento arbitrario el que, por ejemplo, ese precedente se lo construyó un caso de violencia en razón de género, específicamente un delito, si no me equivoco, creo que era abuso sexual. Será un apartamiento arbitrario por parte del juez, por parte del fiscal que no se quiera vincular o por parte del fiscal departamental que no controle cuando se diga de que, no, eso el tribunal lo razonó un caso de abuso sexual y yo tengo un caso de violencia intrafamiliar. No, o sea, la analogía fáctica no llega a ese extremo. O sea, estamos en precedentes donde se está pidiendo, la sentencia es clara, dice, en casos de delitos en razón de violencia y razón de género. Entonces, no voy a poder yo exigir que, o más bien justificar mi apartamiento diciendo que lo que tengo aquí es un caso de violencia sexual y el precedente se creó en un caso de violencia intrafamiliar. No, la lógica, el espíritu de la jurisprudencia es evidentemente en todos los casos de violencia en razón de género. Entonces, aquí, pues, estimado doctor y todos los presentes, hay habría un apartamiento arbitrario si yo voy a querer exigir hasta el delito, ¿no? O sea, realmente sí sería un ejemplo de apartamiento arbitrario. Ahora, ya yendo al caso donde habíamos terminado nuestro break o el inicio de nuestro break, señalando que no es suficiente que las partes me digan y me traigan los precedentes, obviamente me van a traer precedentes, si tenemos partes responsables, obviamente me van a traer precedentes fácticos, precedentes que se aplican a la problemática, pero yo tendré que además hacer el análisis dinámico, ¿no? Porque obviamente las partes me pueden traer el precedente restrictivo, ¿no? Claro. Entonces, fundamental recordar que la jurisprudencia constitucional, al ser en esencia evolutiva, se va modulando. Esto es inevitable, ¿no? Ya sea extendiendo o, en su caso, restringiendo sus alcances. De ahí que es preciso hacer un recorrido entre las sentencias básicas o creadoras de línea, sentencias moduladoras de línea, sentencias confirmadoras o reiteradoras de línea, sentencias mutadoras o cambiadoras de línea y sentencias reconductoras de línea, porque solo con este análisis dinámico de las sentencias que conforman la línea jurisprudencial se identifica el precedente constitucional en vigor. Esto no es un invento mío, esto es extracto del precedente constitucional contenido en la sentencia 846-2012. Por favor. Aquí el tribunal nos está diciendo, estamos obligados a realizar análisis dinámico. Hoy en día no me puedo conformar con análisis estático, porque nos recuerda, el tribunal cambia de jurisprudencia, oscila, ¿no? Va por un lado, vuelve, regresa, muta, y tengo que hacer ese análisis, y en ese análisis yo luego seleccionaré el precedente en vigor que se rige por criterios de favorabilidad, ya no de temporalidad como ocurría antes. Eso nos decía la 846-2012. Ya viene luego, producto de la feudalización de la jurisprudencia,
la sentencia 2233-2013, que sostiene: nos referimos con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional para resaltar aquella o aquellas decisiones del Tribunal Constitucional que hubiera resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá aquel que tenga el razonamiento más favorable, ¿no? Y luego estamos haciendo una reconstrucción, esto es lo que quiero que quede claro, una reconstrucción de los precedentes vinculantes referidos al precedente en vigor. Luego viene la 87, ¿no? Que es la que hemos visto la anterior semana. Luego, la sentencia constitucional 87, siguiendo el entendimiento de la 2233, enfatizó que la forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento, tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la sentencia 2233-2013 de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor resulta aquel que acoge el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello que la invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial, ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquel que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Aquí está toda esta reconstrucción jurisprudencial del precedente en vigor que ahora la vamos a aplicar al caso en análisis. Fíjense. A ver, el análisis dinámico estático se lo hace en todo problema jurídico. Yo les he traído aquí un ejemplo de lo que normalmente tendríamos que hacer todos al momento en el que nos invoque un precedente. Se me ha movido la sentencia. Fíjense, estamos hablando de la acción de libertad innovativa, ¿no? Esto es el análisis dinámico. Miren, hasta la acción de libertad innovativa ha sido creada por el legislador. Si ustedes quieren un razonamiento histórico, fue introducido por el legislador con la ley 1836. La ley 1836 determinaba que la acción de libertad operaba aún hubiere cesado la privación de la libertad para efectos de reparación de daños. Esta sentencia se la aplicó uniformemente desde el año 1999, ¿no? Fue una aplicación directa, una aplicación, se emitió sentencias aplicativas de la ley, ¿no? Porque aquí la ley resolvía el problema, no había dónde perderse. Hasta que el año 2003, fíjense ustedes, el año 2003 se emiten 3 sentencias, justo del 2003, y obviamente emergen de un magistrado relator que cambia el razonamiento. Y dice lo siguiente: establecieron que promovido el entonces recurso de habeas corpus, no procedía el mismo del hecho conculcado, o sea, el derecho hubiera sido reparado, ¿no? O sea, hubiera cesado. Entonces,
Estas son 3 sentencias que en esa época existieron y se emitieron, ¿no? Entonces, a partir de este razonamiento, rigiendo los criterios que antes se aplicaban, este era el nuevo precedente en vigor, el 2003. Entonces, vean cómo el año 2004, este es un análisis, sí, con sentencias rigurosamente escogidas, ¿no? Porque son las sentencias fundantes. Para que ustedes se acuerden, estas sentencias, una de ellas, ya no me acuerdo cuál, de las primeras que cambiaron, era un caso de los chutillos, ¿no? ¿Qué era el caso? Pues era un caso donde días antes de que se celebre la fiesta, ¿no? La policía había adoptado, que siempre adopta estas determinaciones, que para lograr que no haya robos ni nada, pues como saben muy bien que hay personas consuetudinarias a apropiarse de lo ajeno, pues salieron en batida, ¿no? Un día antes del inicio del festejo. Por eso no se van. Para que no se olviden, les cuento esto. Esto ocurrió en Potosí. Entonces salieron de batida y aprendieron a todos los que presumiblemente por sus antecedentes la policía entendió que probablemente iban a cometer delitos. Y obviamente los tuvieron aprendidos durante todo el día del festejo y hasta el día siguiente, y al día siguiente los liberaron. Obviamente varios de ellos pues consideraron que su privación era arbitraria, era ilegal, entonces interpusieron una acción de libertad el día lunes. El día lunes ellos fueron liberados, todas estas personas, y el martes pues un abogado de ellos impone la acción de libertad, cuando ya estaban libres. A raíz de que fueron puestos en libertad, evidentemente se crea esta línea jurisprudencial señalando que el habeas corpus no va a proceder cuando hubiera cesado la privación de libertad. Entonces, estas 3 líneas cambiaron el entendimiento uniforme que hasta esa fecha, desde 1991 o 99, se había aplicado uniformemente. Por lo tanto, viene la 327, quebrado 2004-R, donde el tribunal reconduce. Entonces, estas 3 eran moduladoras, luego la 327 se convierte en una sentencia reconductora y establece que es posible la presentación posterior del recurso de habeas corpus. ¿Qué significa? Que es posible presentar la acción de libertad aún hubiera cesado la privación de libertad. ¿Ya? A partir de la 327 se vuelve a aplicar, porque este era bajo los criterios de temporalidad, este era el último razonamiento que había adoptado el Tribunal Constitucional. Esta sentencia, este razonamiento, era el precedente en vigor que se aplica de manera uniforme, uniforme hasta el año 2010, ¿no? El año 2010, ya en plena vigencia de la Constitución, el Tribunal de Transición decide cambiar de razonamiento. Y si ustedes revisan esta sentencia, que es la 1651 quebrado 2010, ni siquiera se refiere a la 327, ¿no? Y decide señalar, ¿no? Reconducir y señalar a dónde va. Reconduce el entendimiento a las 3, ¿no? Al caso de los chutillos, y establece y señala que la acción de libertad tiene que ser presentada durante la privación de libertad. Pues cuando ésta es presentada después de que hubiere cesado, no procede el habeas corpus. Entonces, este era el último razonamiento, ¿no? En esa época, rigiéndonos todavía por los criterios de temporalidad para identificar al precedente en vigor. Luego, ya con el PLUI, con el Tribunal Constitucional, mire, son razonamientos a partir de los diferentes periodos de jurisprudencia, ¿no? De los tribunales constitucionales. El año
2012, con la sentencia 2491-2012, la 2491-2012 reconduce el razonamiento, no ya a cuál, reconduce a la 327 y establece que la acción de libertad, ¿no? Además, con una técnica argumentativa coherente, se refiere a la del 2010 y dice que este razonamiento era regresivo y que por lo tanto tenía que reconducirse a la 327 y determina que la acción de libertad debe o procede aún hubiera cesado la privación de libertad. Entonces, esto se aplica hasta que en plena vigencia, fíjense, esto es lo que pasa, estimados participantes, en cada una de las problemáticas. Este es el fenómeno no querido que vivimos a diario con la jurisprudencia constitucional. Hasta que el año 2014, en plena jurisprudencia de estándar jurisprudencial más alto, o sea, estamos hablando en plena etapa de señoríos, de feudalización de la jurisprudencia, se emite la sentencia constitucional 135/2014, donde de manera expresa señala lo siguiente: la acción de libertad puede ser planteada y resuelta en el fondo en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de la libertad, no obstante haber cesado la misma antes de la interposición de la acción, siempre y cuando haya sido planteada en un plazo razonable posterior a la liberación. ¿Ya? O sea, ¿aquí qué está diciendo? Ya, como gran dádiva nos dice, voy a permitir que se plantee la acción de libertad aún hubiera cesado, siempre y cuando se la presente en un plazo razonable. Entonces uno se pregunta, ¿qué es plazo razonable? Para mí plazo razonable puede ser un día. Para cualquiera de ustedes puede ser 3 días, como para cualquier otro puede ser 4, puede ser 5, puede ser 10, puede ser un mes. ¿No es cierto? La razonabilidad es lo más incierto que hay. Entonces, eso establece la sentencia 135/2014. Luego, el 2017, ¿no? Obviamente, sí, con el mismo tribunal pluri, posteriores sentencias como la 22/2017, la 179, han seguido utilizando o se han reconducido o se han vinculado al estándar más alto, que es obviamente sería la, les pregunto aquí, ¿cuál sería en toda esta línea la doctrina del estándar jurisprudencial? ¿Cuál sería el precedente en vigor? ¿En qué problemática? En la procedencia de la acción de libertad innovativa. Y en los casos, fíjense, caso fáctico. ¿Cuál es mi caso fáctico aquí? Los casos donde se ha planteado la acción de libertad cuando ha cesado la privación de libertad. ¿Cuál es el precedente en vigor? Les pregunto a ustedes. Porque aquí tienen de todo. Podemos iniciar un debate pequeñito que creo que aclara todo lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Cuál sería el precedente en vigor? A ver. Aquí es un estudio de línea. Recordemos la teoría que hemos estado viendo. En realidad no es teoría, es el precedente vinculante de la ¿qué es? La línea jurisprudencial respecto al precedente en vigor. ¿Cuál es el precedente en vigor?
Muchas gracias, doctora Mirna. ¿Cuál sería el precedente en vigor? Bien, doctora, tomando en cuenta el cuadro inclusive que usted nos expone, tendría que ser la sentencia 327-004, toda vez que nos da la posibilidad de presentar una acción de libertad independiente del momento o la cesación de la violación de los derechos, porque como usted bien decía hace un momento, el hablar de un plazo prudencial o un plazo razonable, que después se ha mencionado en la sentencia de 2017, pues deja muy libre arbitrio y además que restringe la posibilidad de presentación de la acción de libertad. Es, Perfecto, perfecto, doctora. No sé si alguien está en desacuerdo. A mí me gustaría escucharlos porque esto va a servir para una conclusión conjunta que vamos a tener en la clase y tal vez, muchas gracias, doctora. La escuchamos. Doctora, La buenas doctora Mirna noches. dice el 327-2004. ¿Está de acuerdo, doctora? Estoy de acuerdo, pero si tomando en cuenta que hemos hecho el análisis de, de esa sentencia constitucional, la que se actualiza con el tiempo y con la nueva constitución política del Estado sería la 135-2014. A mi criterio, considero que la que debería aplicarse sería esta, doctora. ¿Y por qué? Porque se Porque actualiza. exactamente, se acomoda, aparte de ello, tiene un fundamento garantista, porque dice que pese a que ellos ya hubieran sido puestos en libertad, digamos, es posible la interposición de esta acción siempre y cuando se haya plantado en un plazo razonable posterior a la liberación. Considero que esto es aplicable porque a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado, esta sentencia actualiza además esos datos cuando ha sido um, resuelta el año 2014, doctor. Me imagino que Perfecto. toman algunos puntos de la 327 porque más o menos tiene el mismo camino, la misma fundamentación en relación a, aún así la presentación sea posterior del entonces recurso de habeas corpus, indica, ¿verdad? A mi criterio sería la de aplicación, la 135-2014, doctora. Ya. Ahora, doctora, ¿qué hacemos con el argumento de la doctora Mirna? Mire, si su criterio es que evidentemente la 135-2014 se pronuncia en vigencia de la actual Constitución, la 327 se pronunció en vigencia de la anterior Constitución, ¿no? Pero la 2491-2012, estimada doctora, se plantea en vigencia de la actual Constitución. Y la 2491-2012 reconduce el razonamiento de la acción de libertad, en este entonces, de la acción de libertad a la 327. Mi pregunta, bajo este razonamiento, además tiene una fundamentación exquisita que no la he explicado aquí, no la he puesto por cuestiones de espacio, sin embargo, entre la 2491-2012 y la 135-2014, ¿a usted le sigue pareciendo que la 135-2014 es más progresiva o es porque usted está tomando en cuenta el tiempo? Eh, Tomando en cuenta la ejemplificación que hace, doctora, evidentemente sería, como quiera que ha reconducido el entendimiento de la 0327, sería aplicable la 2491-2012. Perfecto. Sí, ¿Alguien está de acuerdo con sus compañeras? Mire, una cosita más quiero aclarar. El presidente en vigor no siempre está compuesto de una sentencia, sino puede estar compuesto de varias sentencias que complementan el razonamiento. Y en este caso, ojo, la 2491, si usted la revisa, la 2491 al momento de reconducir la 327, obviamente realiza una argumentación mucho más exquisita, más fundamentada a la luz de la actual Constitución. ¿Ya? Ojo.
Entonces, eso también hay que tener que ir en cuenta, ir engarzando, ¿no? Aquellos precedentes, no necesariamente es uno solo. Pregunta, ¿alguien tiene un razonamiento diferente? Esto para aclarar, por favor, la intención es ejemplificar todas estas clases que hemos tenido. Con esto se van a encontrar ustedes a diario. Sí, dígame, doctor. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos, doctora. Bueno, si nadie más quiere participar sobre esta problemática, entonces, ojo. Como Doctora, decía, sí, dígame, doctor. muy buenas noches, doctora. Creo que Bueno, viendo un poco dentro de este tema que estamos tratando, que es un poco de las sentencias reconductoras de la línea, creo que igual es importante recordar lo que establecía la sentencia 01-2010-R, ¿no es cierto? En referencia a las 2007-2013, que era en acción de libertad. No sé si recuerda usted, en otra maestría hemos analizado esa claro, sentencia. claro que la recuerdo, doctor. Me parece la reconducción es muy amplia desde otra óptica y a mí me gustó mucho esa, la reconducción, porque la primera era netamente civilista. Correcto. En cambio, la reconducción abarca mucho más, incluso abarca la cuestión de las costumbres, la idiosincrasia de los pueblos, y creo que ese es el carácter de las reconducciones, ampliar la visión que tiene el tribunal, ¿no? Perfecto. Exactamente, doctor. Como ya la han conocido, obviamente está la 1-2010-R y la 2007-2013, obviamente va a resolver otro problema fáctico, ¿no? El problema de la retención y además de la pregunta de quién es persona. Solo la persona viva, solo la persona tiene derechos fundamentales, son dos razonamientos absolutos. Mire, la situación fáctica es la misma, ¿no? Un caso era el cadáver de una persona fallecida y del otro era una persona que había fallecido al momento de interponer la acción de libertad. Entonces el problema era el mismo, se planteaba el problema. En la primera sentencia el tribunal razona y dice, no, yo ya no puedo tutelar porque aquí tengo una persona muerta, entonces la persona muerta no tiene derechos fundamentales. La 2007 redimensiona a la luz del carácter plural y se cuestiona y dice, esto no es posible razonar de esta manera y obviamente adopta una interpretación evolutiva del derecho. Perfecto, doctor, su comentario perfectamente es otro ejemplo de evolución del derecho y obviamente de sentencias reconductoras. Aquí, aclarando, volviendo, permítame que sea machacona en esto, pero fíjense, la 135-2014 no puede ser, por mucho que ahorita en el ejemplo que les he dado sea la última, no es el estándar más alto. ¿Por qué? Porque aún aparentemente está diciendo que es posible, pero está poniendo aquí que un plazo razonable, está generando un escenario de indefinición, de falta de certeza. La más amplia, evidentemente, la que dice que uno puede presentar en cualquier momento, no hay un cómputo razonable, pues evidentemente será el precedente en vigor en caso de acción de libertad innovativa, será la 2491-2012 unida con la 327-2014, porque estas dos sentencias son las que desarrollan en mejor forma el derecho fundamental en cuestión, son las que otorgan la protección, las que permiten que la acción de libertad proteja el derecho vulnerable, ¿no? Sí, díganos, doctor. Doctora, Sí, díganos. ¿cuál es el plazo para poder presentar una acción de libertad? Eso yo quiero que me aclare un poco porque tengo mis dudas. Si hay un No hay, plazo límite o no hay no plazo, es hay, indefinido. no hay Pasa el ningún tiempo, plazo, doctora.
No hay plazo para interponer la acción de libertad, aún hubiera cesado el derecho. No hay plazo. La acción de libertad está regida por los criterios del informalismo y precisamente la acción de libertad innovativa es un tipo de acción de libertad que permite plantear este mecanismo de reparación del derecho de libertad vulnerado en cualquier momento. En la acción de libertad no hay plazo de caducidad. Hay un caso emblemático, ustedes lo deben conocer, es el caso de Zacarías Navia Navia, ¿no? Con la sentencia 564, quebrado 2014, que la han debido ver también, en la que se plantea la acción de libertad, estimada doctora, después de un año de haber operado el caso. Es que el caso era grosero, el caso, usted lo conocen, no se olviden, Zacarías Navia Navia, el caso donde se había perdido el expediente y esta persona seguía privada de libertad, no obstante haber cumplido su pena. Y no podía salir en libertad porque, ¿qué había pasado? Estaba perdido su expediente. Entonces ahí el Tribunal Constitucional pues no puede taparse los ojos con la venda y decir, no, usted me está planteando esta causa. Inclusive en esta causa se flexibilizó la cosa juzgada, ¿no? Porque ya Zacarías Navia había interpuesto anteriormente una acción de libertad. Entonces, lean la sentencia 564-2014, es una de las primeras sentencias donde se empieza a desarrollar el derecho a la reparación integral, obviamente que en estándar alto es la 19. Pero, estimada doctora, no hay plazo para interponer la acción de libertad, aún hubiera cesado la privación. La acción de libertad no se rige por criterios de caducidad. ¿Ya? Y solamente habría plazo en la acción de amparo constitucional, es así, ¿verdad? Perdón. Solo en la acción de amparo constitucional habría plazo, ¿verdad, doctora? Es la única acción que está regida por criterios de caducidad. Inclusive hay flexibilizaciones, ¿no? Hay supuestos de flexibilización, pero es la única acción que está regida por criterios de caducidad para interponerla. Las demás no. Muchas gracias, doctor. No, usted. Entonces, mire, en este ejemplo, si usted revisa, hay sentencias en esta triste realidad que vivimos hoy en día, muy posteriores, del año 2017, del año 2018, que se han ido vinculando a los estándares bajos, como también hay sentencias del 2020, del 2021, que se han ido vinculando al estándar más alto. Entonces, aquí la lógica, pues ustedes me dirán, entonces, ¿qué hacemos? Pues lo único que tenemos que hacer como jueces es vincularnos al estándar jurisprudencial más alto. ¿Por qué? Porque pues, tenemos que vincular a la Constitución y la jurisprudencia vinculante es aquella coherente a la Constitución, aquella que respeta los criterios de progresividad. No aquella que restringe, no aquella que adopta decisiones regresivas, que reconduce para restringir, para retroceder, para disminuir los avances ya logrados en la jurisprudencia constitucional. Entonces, ahí la tarea es fácil de elección. La tarea difícil es hacer todo este análisis dinámico, es difícil, pero ya hay sentencias que sacan, hay unas sentencias sistematizadoras, hay un montón de sentencias sistematizadoras de las líneas, no en todas, pero sí en la mayoría, pues que tenemos que aprender a vincularnos para ir desarrollando. Y si no, bueno, si no hay, pues mi deber es el análisis dinámico, ¿no? Y regirme, ojo, por criterios de favorabilidad, no de temporalidad. Y hay que estudiarla al detalle. Fíjense, aquí es una palabrita la que está haciendo que esta se convierta, la 135-2014, en estándar bajo, ¿no? Es en estándar bajo a la 2491. Sentencias que han aclarado mucho más la figura. No, ya es otra problemática. No sé si está claro este análisis dinámico de la jurisprudencia. Es tarea difícil que tenemos nosotros los justiciables y obviamente los jueces, pero es la tarea que corresponde, ¿no? Hacer el análisis dinámico de la jurisprudencia.
siguiendo la misma temática, a mí me gustaría, ustedes se van a encontrar con estas líneas zigzagueantes, y como estamos en un módulo de interpretación jurisprudencial, ahora me gustaría pasar, antes de terminar nuestra sesión, a las sentencias cuando implican extrapolación, ¿no? Cuando extrapolamos, cuando queremos llevar razonamientos jurisprudenciales construidos para una acción de defensa y los queremos extrapolar a otras acciones, ¿no? Y ahí vamos a generar, y cuando quiero hacer que puede ser permisible, tengo que aprender a respetar. Hay reglas para estas extensiones, y esto es fruto de lo que estamos viendo, ¿no? La interpretación jurisprudencial. Entonces aquí yo les pongo un ejemplo. Todos conocemos la famosa doctrina de la teoría del hecho superado. O la teoría de la subtracción del objeto procesal. No sé si alguien nos pudiera recordar en qué consiste. Es una línea creada, si les adelanto, en amparo constitucional, una línea dura. Si hay jueces constitucionales, ellos lo deben conocer, tal vez lo han aplicado. ¿No? ¿No se acuerda? A ver, exacto. Cuando desaparece o cesan los efectos del acto lesivo. Ya. ¿Todos? A ver, ya quisiera contarles sus antecedentes, ¿no? Porque a veces aplicamos la jurisprudencia y no hacemos cierto razonamiento desde la historia, ¿no? De estos detalles de creación. Miren, la teoría del hecho superado, la teoría de subtracción del objeto, es nada más ni nada menos que una introducción de institutos jurídicos de derecho comparado en la acción de amparo en un escenario que no hay necesidad. Nosotros tenemos la cesación de los efectos del acto reclamado, expresamente previsto como causal de improcedencia arreglada, ¿no? En la que establece que si ya ha cesado los efectos, estoy en amparo, ¿ya? Se ha creado. Y obviamente el tribunal la ha interpretado, hay condiciones y todo. Pero el año 2010, el Tribunal de Transición, o sea, teníamos 10 años de jurisprudencia donde se había aplicado siempre la cesación de los efectos del acto reclamado. Y el año de 2010, con la conformación de los magistrados de transición, se les ocurre incorporar el instituto de la teoría del hecho superado que está creado en la jurisprudencia colombiana, similar a la cesación de los efectos del acto reclamado, ¿no? Y la de subtracción del objeto también es producto de la jurisprudencia peruana. Estos dos institutos se incorporan en la jurisprudencia constitucional, que a mi juicio es innecesario porque nosotros ya tenemos la cesación de los efectos del acto reclamado. Pero ¿qué pasa? ¿A qué le viene la pregunta? Aquí yo estoy formulando una pregunta. ¿Es posible aplicar la teoría del hecho superado o la doctrina de subtracción del objeto en la acción de libertad innovativa? Este problema es un problema que el tribunal ha resuelto de manera diferente. Tiene dos posturas, ¿no? Para recordar, la teoría o pérdida del objeto procesal
deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación, desaparición de la lesión, o porque la violación o amenaza de la lesión del derecho ha cesado, ante lo cual el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución. ¿Ya? Entonces, fíjense, está diciendo que la doctrina del hecho superado, la doctrina de la subtracción del objeto, establece que si ha cesado la lesión, si ha cesado el derecho, la lesión al derecho fundamental, ya no es posible analizar, y esto se lo aplica en el amparo constitucional, ya no es posible analizar el derecho, se lo aplica. Obviamente tiene sus condiciones, cuando en realidad lo que opera es la cesación de los efectos del acto reclamado. Pero bueno, ahí está jurisprudencia y hay sentencias que se vinculan. Pero ¿qué pasa? Resulta que a cierta sala se le ocurre el año 2016 y 2015 aplicar este precedente constitucional creado en la acción de amparo a la acción de libertad. Precisamente entendiendo esto lo que acabo de leer. Cuando la violación o amenaza de lesión del derecho ha cesado, entonces no correspondería analizar la acción de libertad innovativa. Pregunta. Aquí este es un caso de ejemplo de interpretación jurisprudencial. Pregunta. ¿Es posible aplicar esta jurisprudencia restrictiva a un instituto específico de la acción de libertad, que además es acción de libertad innovativa, que ya tiene toda la historia que acaban de conocer, que tiene estándar alto además, ¿no? ¿Es posible aplicar? Esa es la pregunta. A ver, quisiera comentarios, respuestas, porque esto diario pasa. Sí, díganos, doctora. Bueno, doctora, pues el frío nos tiene medio callados, pero así que ni modo, vamos a tener que hablar. Debe ser el frío. Sí, es el frío, ténganlo por seguro. O una falta de tacita de café a alguno de los compañeros. No es posible, doctora, aplicar, creo, a criterio mío, y si no mal me equivoco, el año 2018 y otros años también, la sentencia 98, si no me equivoco, y el tribunal habló precisamente sobre la imposibilidad de aplicación de este concepto que nos da de pérdida del objeto procesal reclamado, porque precisamente estaríamos volviendo para atrás, habría una regresión en la protección de los derechos y estaríamos en contra de inclusive la posición de hace un momento que en su presentación nos hacía conocer. La aplicación de la 327 en conjunto con la 2491-2013, obviamente nos dice que la acción de libertad se presenta aún cuando han cesado los actos violatorios. Y obviamente en la acción de libertad innovativa la idea es que los actos o las violaciones no se repitan a futuro. Creo que esa es la idea que se tiene y por eso en concepto personal no sería aplicable la pérdida del objeto procesal en acciones de libertad. Perfecto, doctora. Perfecto. Otra participación tenía, estimada doctora, la escuchamos y luego vamos a cerrar. Doctora, yo creo que la acción de libertad innovativa precisamente es una tipología de las acciones para evitar que en lo sucesivo se reiteren este tipo de conductas por ser reñidas contra el orden constitucional. Precisamente yo presumo que la denominación de innovativa ha sido para evitar que en lo sucesivo, posteriormente, se vuelva a cometer ese tipo de infracciones, digamos, ¿no? A algún derecho fundamental. Exactamente. Exactamente, doctora. No sé si alguien está de acuerdo o está en desacuerdo, tal vez para entrar en una sesión de debate. ¿No? Bueno.
para ir avanzando. Es cierto lo que señalan sus compañeras, ¿no? O sea, aquí este es un caso típico de interpretación jurisprudencial donde yo tengo que tener mis límites como juez, como tribunal constitucional, cuando yo voy a querer extrapolar razonamientos jurisprudenciales de otras acciones, pues sí es posible en lo conducente. Pero cada acción está regida, tiene una naturaleza, tiene un contenido esencial. Y precisamente la acción de libertad, como señala sus compañeras, ha sido creado, bueno, la sentencia que extrapola mal, obviamente, es la sentencia, fíjense, la 136, quebrado, ahorita voy a, se me está yendo. La 136-2016 S3 es la que extrapola y habla de la subtracción del objeto en la acción de libertad, ¿no? De manera expresa, dice. Pero obviamente esta sentencia es una sentencia, además de ser de estándar bajo, es una sentencia inaplicable. Es un ejemplo de lo que no puede ocurrir en interpretación jurisprudencial, que es cuando yo voy a extrapolar razonamientos jurisprudenciales a acciones de defensa, desnaturalizando la esencia de las otras acciones, comiéndome el informalismo, comiéndome lo que es la esencia de un tipo de acción de libertad, que es la innovativa, cuya finalidad, como han señalado perfectamente sus compañeras, la acción de libertad innovativa ha sido creada pues desde los estándares internacionales, desde el control de convencionalidad, precisamente para proscribir estos actos de arbitrarias lesiones que además, producto de aparentes liberaciones, hay un escenario de chantaje de las autoridades. Entonces, la 2075-2003, reproducida por la que señalaba la doctora Mirna y otras muy posteriores, aclaran este aspecto y señalan lo siguiente: está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa radica fundamentalmente en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa tiene la misión fundamental de evitar, lo que decían sus compañeras, que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los de la vida, la libertad física y de locomoción. En este sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad. Al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más el rayo. Este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. Esta es la sentencia de estándar alto. Por lo tanto, no hay subtracción del objeto o teoría del hecho superado en acción de libertad. Por favor, ya no queremos más estas decisiones de apartamiento jurisprudencial grosero, son jurisprudencias inconvencionales, ¿no? Que lo que hacen, igual en la de pronto despacho. A ver, ahorita voy. Ahorita voy a la pregunta que señala su compañero. ¿Qué es lo que protege la cesación de la acción deliberativa? Que no vuelva a ocurrir el acto. Porque ¿qué es lo que pasa? Había el chantaje, ya, te libero, pero, te libero, pero ya no me demandas. ¿Y qué es lo que se ha ganado con la acción de libertad innovativa? Además de que el hecho no se vuelva a reproducir en una dimensión objetiva, fruto de esto hay pues la reparación integral. Entonces, no porque me liberen, el acto ha dejado de existir, ¿no?
Ahora, estimado doctor, usted aplicaba la acción de libertad de pronto despacho. Ahí también hay otras soluciones, ¿no? Soluciones diferenciadas. En la acción de libertad de pronto despacho hay que fijarlo. La acción de libertad de pronto despacho es cuando mi solicitud vinculada a la libertad no se me ha resuelto de manera rápida, pronta y oportuna. ¿No es cierto? Entonces usted me está planteando, digamos que yo estoy en una solicitud de medida cautelar en la que ya estoy un mes y no me celebran mi solicitud de cesación de la detención preventiva. Entonces es un típico caso de acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Entonces aquí el Tribunal Constitucional tutela el acto determinando cuál es el efecto. El efecto va a ser que se señale inmediatamente dentro de las 24 horas. Ahora, le digo, doctor, hay salas que establecen que en acción de libertad traslativa, ¿no? Si al momento de interponer la acción de libertad la autoridad ya ha fijado fecha, entonces le van a aplicar la teoría del hecho superado. Pierda cuidado, hay salas. Pero al interior también de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hay salas que entienden que al momento de haberse planteado la acción de libertad, ¿no? En el momento, ¿no? Usted todavía no tenía el señalamiento, ¿no? Entonces, ha hecho un corte, un poco más o menos como ocurre en el amparo, ¿no es cierto?, con la cesación de los efectos del acto reclamado. No ha cesado los efectos del acto reclamado si es que, o sea, para que cesen los efectos del acto reclamado, la reparación tiene que ser hasta antes de que se notifique a la autoridad demandada. Entonces, en este razonamiento que usted me plantea de la traslativa, no de la innovativa, pues el tribunal ha entendido que si el señalamiento de audiencia ha operado en la audiencia o la autoridad demandada ha dicho, pero si yo ya he señalado, ¿no? Si yo ya he señalado, entonces no. En esos casos igual se concede, estimado doctor. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es, pues, que estos hechos no se vuelvan a producir. Porque si yo le digo, pero no lo voy a tutelar porque ya le acaba de emitirse el auto que va a considerar su tratamiento y yo estoy más de 2 meses privado de libertad, estoy 3 meses sin que se me resuelva mi cesación a la detención preventiva. Esos 3 meses desaparecen, esos 3 meses yo puedo haber estado privado de libertad indebidamente. Entonces, hay que entender que estas soluciones que el tribunal ha adoptado de no querer tutelar el acto por cuestiones de tiempo son soluciones regresivas, porque lo que hace es invisibilizar el acto ilegal. El acto ilegal ha existido. Si bien ha dejado de existir cuando justo estoy interponiendo el amparo, pero a mí me han tenido en un escenario de vulneración de los derechos fundamentales. Y ese escenario de vulneración de derechos fundamentales tiene que ser tutelado, tiene que darse una respuesta ya de concesión, ya no de negatoria. Bueno, esto ya es un criterio personal, pero estimado doctor, en la respuesta a la acción traslativa hay estas dos soluciones. No sé si tiene otra pregunta. Bueno, lo de la innovativa tiene que estar bien claro. Esto ya no puede volverse a producir porque están bajando un instituto procesal creado, o sea, están adoptando quienes quieren seguir aplicando la teoría del hecho superado en acción de libertad innovativa, pues están adoptando unas decisiones inconvencionales, regresivas y groseras de lesión. Profesor, una pregunta. Claro que sí. Bien, usted, en el hipotético caso que se plantea una acción de libertad y de pronto despacho, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la autoridad demandada va a informar o va a enviar el cuaderno procesal. En ese entendido, decía el demandante de que no se le estaba señalando la audiencia y que ya habían sobrepasado inclusive las 48 horas y no tenía conocimiento. Y sin embargo, ya todo
todo ya va con el señalamiento, entonces se deberá la autoridad que va a resolver esa acción de libertad, entonces le dará la aplicación de una acción de libertad innovativa, habida cuenta que ya está señalada la audiencia, como es de pronto despacho, entonces ya hay un señalamiento, pero se ha vulnerado ese derecho que tiene el imputado a la justicia pronta y oportuna, ¿no es cierto? Entonces, se Sí, dará la aplicación entonces a una acción de libertad innovativa, porque ya no sería de pronto despacho. Esa es mi correcto. pregunta. Hay quienes razonan de esa manera, ¿no? Porque entienden, o sea, Salas, ¿no? Salas que dicen que si bien ya tiene usted el señalamiento de audiencia, que es lo que quería, hay quienes dicen, ya, pues el juez señaló la audiencia, pero resulta que ese señalamiento a mí no me notificaron, no me hicieron conocer. ¿No? Y entonces, un poco parangonando lo que les decía de la cesación de los efectos del acto reclamado, para que cese los efectos del acto reclamado en el amparo constitucional, a mí me tienen que notificar con el restablecimiento del derecho. No es simplemente que la autoridad haga aparecer el memorándum de reincorporación o haga aparecer el auto en el que ordena, no, ya le voy a considerar su solicitud de cesación el 8 de mayo. O sea, no es suficiente. Yo tengo, o sea, tiene que tenerse evidencia de que se ha restablecido el derecho. ¿Y cómo tengo yo evidencia justiciable que he restablecido el derecho? Cuando me han hecho saber? Y si no obstante que me han hecho saber, yo quiero interponer la acción de libertad, pues ese es otro supuesto fático. Ahí el tribunal analizará y dirá, mire señor, a usted yo le voy a denegar la acción de libertad porque cuando usted ha interpuesto la acción de libertad, usted ya fue notificado con el señalamiento de la audiencia para el 24 de mayo y usted en 25 de mayo me está interponiendo la acción de libertad. Entonces, obviamente, la situación fáctica va a ser que en ese caso sí le denieguen. Situación diferente va a ser que el juez, el demandado, haga aparecer en la audiencia que él ya había señalado para el 24 de mayo, pero yo interpuse mi acción de libertad el 23 de mayo. ¿No? Entonces, a mí no me hicieron conocer, por lo tanto, no podría operar ¿cómo se dice? Denegatoria. La denegatoria, ¿no? Eso siempre va a ser, doctor, dependiendo de la situación fáctica. Han llegado, y lo que usted dice, hay salas que resuelven, no por traslativa, pero sí por la innovativa, y dicen, el acto ocurrido, si bien yo ya no voy a poder ordenar que me señalen, que la autoridad demandada señale dentro de las 24 horas, porque ya está señalado, sin embargo, lo convierte con innovativa para que no vuelva a ocurrir. Generalmente cuando se trata de casos así groseros, donde la persona ha estado en un escenario de indefinición jurídica por meses, ¿no? Entonces ahí siempre va a haber esa conversión que ha habido, no siempre, ha habido esas conversiones. ¿Alguien levantaba la mano? Doctora, otra pregunta que quería hacerle la anterior semana. ¿Puedo aprovechar ya Dígame. que estoy? Claro que Resulta sí. que, bueno, resulta que usted decía que muchas veces la persona o el justiciable, al presentar una acción de libertad, ha equivocado, ¿no es cierto? Entonces debería plantearse por la vía del amparo, por decir, ¿no es cierto? Entonces, hay sentencias constitucionales, ya el Tribunal Constitucional ya ha marcado línea en ese sentido, de que debe esa autoridad que conoce esa acción, debe llevarla con un amparo, ¿no es cierto? Reconducir la Es acción, decir, sí. exactamente, reconducir. Pero ahora mi pregunta va a esta. Claramente lo ha señalado la Constitución Política del Estado y la ley que crea las salas constitucionales, que los jueces penales deben seguir y debemos seguir conociendo las acciones de libertad, más no así los amparos constitucionales. Entonces, esa sentencia constitucional o la línea jurisprudencial al juez penal le habilita y le da la competencia para conocer un amparo constitucional, porque está reconduciendo, ¿no es cierto? Y al reconducir, tiene que, obviamente, en sentencia fallar como un amparo constitucional.
Esa es mi pregunta. Qué buena pregunta, doctor. Muy difícil. No ha dicho nada todavía el Tribunal Constitucional. A ver, que yo me acuerde. Es muy buena pregunta y usted tiene razón. Hay casos donde los jueces siguen conociendo acciones de libertad y evidentemente si va a ser una problemática vinculada con la acción de amparo constitucional, a ver, nos situacionemos. A ver, ¿qué ejemplo? Mire, si usted me plantea un caso de vida, usted tiene que conocer, ya sea por acción de libertad o por amparo, se tiene que resolver. O sea, además que la acción, si es una cuestión vinculada a la vida, la acción de la vida se protege o por acción de amparo o por acción de libertad. Eso no importa. Y digamos, yo planteo una problemática vinculada a la vida digna, ¿no? Porque la vida digna es una parte de la extensión del concepto de vida. Entonces, eso usted perfectamente podría conocer el caso. Ahora, yo lo veo muy inviable una persona que pueda activar. A ver, un caso de violencia. A ver, los casos, ustedes ya saben la línea jurisprudencial. Toda problemática vinculada a violencia en razón de género se protege por acción de libertad o acción de amparo. Por acción de libertad. Violencia en razón de género y de cualquier estilo, inclusive violencia institucional, estimado doctor. Entonces, usted perfectamente podría, como juez, reconducir y obviamente tratar el amparo constitucional. Ahora, si a mí me plantearan, yo fuera juez o jueza, y en un caso, además de grosera lesión, yo preferiría reconducir la acción y plantearla, ¿no? Y resolver la acción. Porque, ¿qué es lo que me impide? Prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. ¿Qué es lo que me impide conocer la causa, estimado doctor? Simplemente una cuestión de carácter procesal. Yo planteo ahorita un caso, esta problemática que usted ha señalado, todavía no la ha resuelto el Tribunal Constitucional, pero creo yo que yo no podría, como juez, decir, yo solo soy juez de acción de libertad. Ahorita no estoy muy segura si la ley 1204 solo habilita la protección para acción de libertad. Creo que en lugares donde no hay, estimado doctor, revisemos la 1204, que es la que ha modificado la cuestión de competencia, si establece de que en los lugares donde no hay salas constitucionales se puede plantear el amparo también. Eso, ¿qué le parece si yo lo reviso esta mañana? Y con eso más, porque no me acuerdo ahorita el alcance de la 1204 que modifica el artículo 33 o 34 de la competencia, podría modificar. Yo quisiera, para darle una respuesta exacta, de si usted como juez de garantías o como juez penal puede reconducir la acción a un amparo constitucional y resolver, a ver, planteemos qué derecho. ¿Un derecho al trabajo? Ahí está. Derecho al trabajo. Jus variandi, doctor. Es un caso de derecho laboral. ¿Sí? Me han modificado las condiciones laborales. Digamos que me han ordenado un desplazamiento, que yo estoy trabajando en Santa Cruz y como fiscal me dicen que vaya a Cochabamba. Eso, formalmente hablando, parecería que es un amparo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero Sí. les adelanto, el jus variandi, por su vinculación a la vida digna, se resuelve en acción de libertad. Pero usted, digamos, que no conociera esta línea jurisprudencial y decide resolver y reconducir a la acción de amparo. La reconducción va a ser innecesaria porque lo que correspondiera a la acción de libertad. Pero digamos un caso donde aparentemente la causa no correspondería a la acción de libertad, es perfectamente, a mi juicio, conocerla, ¿no? Pero yo quisiera
como no, el tribunal no ha dado todavía una respuesta a este problema jurídico, yo quisiera revisar lo que dice la 1204 respecto a esta problemática para sí darle esa solución. Pero en caso que yo le digo de jus variandi, en materia laboral, se puede perfectamente proteger a través de la acción de libertad y sería innecesario realizar una reconducción de acciones. Salud, por ejemplo. Un problema vinculado a la salud por la interdependencia directa con la vida, perfectamente puedo conocer en acción de libertad. Y eso el tribunal ya lo ha dicho. En la sentencia, ya me he olvidado. Lo ha dicho el 2010, ni siquiera lo ha dicho reciente. Entonces, es muy difícil, a ver, otros derechos donde, a ver, ¿qué derecha? A ver. Salud ya está, se puede proteger. Vida, trabajo, ¿qué otro derecho? El caso de la 19 es un caso emblemático, por ejemplo, que se protege educación, violencia institucional en acción de libertad, porque es un caso de violencia en razón de género, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el juez sí podría reconducir en el caso fáctico que usted me señala, pero déjeme, me reitero, dejaría un poco en paréntesis la respuesta, revisaré la extensión de lo que dice la 1204 para darle una respuesta cabal. Sí le adelanto que no hay, que yo sepa, ¿no? Voy a revisar también si por ahí ya se ha pronunciado el tribunal respecto a esta situación. Con Gracias, esto doctora. no a usted, doctor, por su pregunta. No sé si quieren, ya nos despedimos, nos vemos mañana en otra nueva sesión. Les agradezco nuevamente por su participación, por sus preguntas, que nos ayudan siempre a ir conociendo más, enriqueciendo todos nuestros conocimientos. Muchas gracias a todos y a todos y bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Doctora. Buenas noches, que tenga Hasta buenas luego. noches.